Las experiencias y descubrimientos de ese viaje son las que cuando uno es joven quiere retener como colchón en el que descansarán otras experiencias y otros descubrimientos que se irán produciendo a lo largo de la vida. ¿Quién iba a pensar que llegarían unos tan insospechados pero tan demoledores que acabarían con todas sus ilusiones y esperanzas y menos aún que acabarían con su vida? Ruth ya veía claro que la cuestión del trabajo sería un problema para ella, como lo estaba siendo para su padre, y probablemente lo sería para sus hermanos. Pero lo que no podía sospechar es que en esos momentos se estaba fraguando un nuevo engranaje del que serían víctimas muchos jóvenes. Iba dirigido en principio a ciertos colectivos y presentado como una nueva enfermedad de la que se silenciaban las verdaderas causas, y Estados Unidos hizo una gran inversión para promocionarla. Qué hermosa podría ser la vida si se respetase. Fue en una rueda de prensa celebrada el 23 de abril de 1984, el año en que Ruth realizó ese cálido viaje a Suiza, que el virólogo estadounidense Robert Gallo, acompañado de la ministra de Sanidad de aquel país, se presentó como el descubridor de la causa del SIDA, afirmando que se trataba de un nuevo virus que había conseguido aislar. Todo el terror oficialmente sembrado desde 1981 en torno al SIDA, cuando el 5 de junio apareció el primer artículo sobre 5 homosexuales sanos que habían desarrollado una neumonía por Pneumocystis carini, que es un hongo, y un mes más tarde otro artículo sobre 50 personas con sarcoma de Kaposi. Desde ese 1984, en que Ruth contemplaba las majestuosas montañas y las casitas reflejadas en el lago de Lugano, se iba a estructurar como fuente de control de las conductas humanas, como fuente de ganancias multimillonarias y también de exterminio. Página 369. Después aún soportó más agresiones, pues al revisar La Vanguardia, en la página 31, vio el siguiente titular: Luc Montagnier ve faltas éticas en el trabajo de Robert Gallo sobre el SIDA. Para ella tenía que ser demoledor la disputa entre esos dos científicos, llevada a un nivel de niños de colegio, sobre quién fue el primero en el aislamiento del virus que tenía que ser el culpable, siendo la cara visible de Occidente en relación a este tema. Pero detrás de todo esto había tantísimo dinero que, a pesar de que en Estados Unidos decían se había abierto una investigación acerca del comportamiento de Gallo entre 1984 y 85, como estaban condenados a entenderse para repartirse el pastel de las patentes, Montagnier dice que no está resuelta toda la polémica, pero insiste que prefiere hablar de error y no de voluntad deliberada. A manera de prólogo, carta abierta en 1996 de la autora al doctor Robert Gallo, conocido mundialmente como codescubridor del supuesto VIH. Usted y su tez Elisa, además del miedo sembrado por todo el mundo y de la intoxicación por el medicamento AZT, acabaron con la vida de mi hija. Ruth siempre había estado un poco baja de leucocitos, pero esta era su forma de ser, su naturaleza, que los padres respetamos al igual que lo hacía su médico de cabecera. La mataron poco a poco, pero fue consciente que el montaje era tan grande que no se podía salir de él. Si a usted el ansia de fama y de poder le han llevado a jugar con la vida de los seres más indefensos, todavía está a tiempo de rectificar y no sufra por ello, que todavía será más famoso si rectifica y más digno, pues aun no rectificando, la verdad saldrá a la luz, ya que una mentira no se puede esconder siempre.
Le invito a que, en una rueda de prensa internacional, ya que este es su estilo, desmonte este gran engaño llamado SIDA. No sufra, solo será el descubrimiento de un escándalo más en este desquiciado mundo. A cambio, millones de personas podrán dormir tranquilas. Usted el primero. CS, Barcelona, 1996. El libro se titula Elisa mató a Ruth. Y ahora otro libro, Hijos de un Dios terminal, del doctor Enrique Costa Bercher. En el caso de Luc Montagnier, como hemos dicho antes, se pueden diferenciar dos fases en su conducta científica con respecto al virus. La primera es éticamente correcta, puesto que el científico ha aislado un retrovirus, al cual observa durante más de un año, al no ver ninguna característica agresiva en la partícula. Como es lógico y de rigor, no emite ningún comunicado, simplemente se lo envía para que le dé su opinión a otro colega al que considera amigo, el cual se lo roba y lo presenta como el agente causal del SIDA. La segunda fase de su conducta científica es moralmente incorrecta, por ser incompleta, puesto que la demanda judicial solo se limitó a reclamar el dinero y las patentes. Lo correcto éticamente hubiera sido reclamarle las pruebas científicas de las características agresivas que Galo afirmaba haber visto en el retrovirus y que Montagnier no había observado durante más de un año de estudio. Este último científico seguramente pensó que si le reclamaba esas pruebas de agresividad de VIH, como no existían ni existen, se invalidaría la, para él, inexplicable y sorprendente proeza comercial de Galo, haber convencido a todos de la importancia que tenía ese retrovirus, y prefirió escurrir el bulto y disfrutar de los beneficios. Pero unos años después, y como un recuerdo breve del rigor y ética científica que debió tener Montagnier en su juventud, quiso este hombre corregir, matizar, disminuir la gran monstruosidad que había dejado nacer y crecer, y así, para tranquilizar quizá un poco su conciencia, en el Congreso Internacional de SIDA de 1990 en San Francisco, afirmó delante de los congresistas oficiales: el virus VIH no puede ser el único agente causal del SIDA. Necesita de otros cofactores para afectar al sistema inmunitario. El retrovirus por sí mismo no puede destruir el sistema inmunitario. El doctor Montagnier seguramente descargó en parte su conciencia al decir eso. Llevaba varios años queriéndolo matizar. Creía que tendría una importancia grande, que él, el verdadero descubridor y conocedor del retrovirus VIH, afirmara que no podía ser la única causa del SIDA. Pensó que cambiaría la opinión de la comunidad científica internacional al escucharle. Incluso quizá se replanteara el tema. Pero ante el poco interés, las críticas superficiales y comentarios chistosos que despertaron estas afirmaciones en los técnicos oficiales que asistían al Congreso, Montagnier tomó el avión al día siguiente sin esperar la clausura del Congreso y regresó a París. Su débil y tímido intento por corregir, matizar, volver a plantear el tema no interesaba absolutamente nada a unos congresistas que, gracias a la existencia de esa realidad virtual, habían adquirido puestos de élite bien pagados y cotizados dentro del sistema, y habían acudido a San Francisco desde todas partes del mundo con gastos y dietas pagados, no precisamente para escuchar que se les había acabado la renta, que todo era una equivocación y que tenían que volver a casa y desmontar todo.
sino que lo que querían escuchar era lo de siempre, que era seguir asustando al personal para que los gobiernos siguieran invirtiendo en esa realidad virtual que les está dando dinero, puestos de poder, posición social y por la cara. Los seropositivos que no han sobrevivido. El 70% de los fallecidos está formado por el colectivo de los drogadictos intravenosos. A estas personas, por estar fuertemente enganchadas, padecer adicción física y psíquica, les resulta dificilísimo dejar la drogadicción. Todas ellas morían antes de que se descubriese esta nueva enfermedad. Los médicos disidentes que hemos estado en contacto con ellos podemos atestiguar que algunos de estos ciudadanos en un momento de decisión intentaron dejar la drogadicción. Se esforzaron sometiéndose a tratamientos de metadona, de deshabituación, psiquiátricos. Estaban en ello cuando se les diagnosticó que eran seropositivos y se les informó de qué era lo que tenían en la sangre. Se les dijo claramente que tenían necesariamente que morir y que por haber tenido esa enfermedad eran culpables de la muerte de otras personas, iban a ser marginados, despreciados, les iban a abandonar sus amigos y amantes, se les había acabado el rollo. Y ante el futuro demoledor y sin esperanza, estos individuos, lógicamente, decidieron que en lugar de que les matara un virus nuevo, preferían morir tal como habían vivido. El 15% de los fallecidos está integrado por una población mixta que está compuesta por colectivos de hombres y mujeres relacionados con el alcoholismo, la droga dura, prostitución masculina y femenina, el submundo nocturno de las grandes ciudades donde el travestismo y la homosexualidad están a caballo entre la prostitución y el romance imposible. Este colectivo utiliza jeringuillas y se inyecta en las venas de una forma habitual, es decir, son drogadictos intravenosos como el grupo anterior, pero además se observa una adicción grave al alcohol, la cocaína, anfetaminas, prácticas sexuales exageradas, atípicas y poco higiénicas. Hay también en este colectivo graves problemas de marginación e higiene vital. El 10% de fallecidos es un grupo de personas que siempre han existido en nuestra sociedad. Se trata de ciudadanos que han estado toda su vida enfermos, desde su más tierna infancia. Empezaron por infecciones al nacer o reacciones alérgicas, asmas, etc. Crecieron de médico en médico, de tratamiento en tratamiento, sin lograr curar completamente. Entre un 3–4% de los fallecidos, los hemofílicos. Los lectores que hayan entendido la descripción que hemos hecho anteriormente comprenderán que los hemofílicos tampoco necesitan de un virus que les cause la muerte. A partir de la década de los 60, la medicina ideó un método para alargar la vida de estos enfermos. Consiste en la administración intravenosa de los elementos de la coagulación y de la sangre que les falta a estos enfermos por medio de transfusiones sanguíneas y elementos plasmáticos de coagulación. Esta terapia ha producido lo siguiente: por una parte, ha alargado la vida de estos pacientes que antes morían de anemias y hemorragias tempranamente, pero por otro lado, la reiterada administración de sangre y plasma a estos enfermos provoca cada vez una reacción inmunitaria de rechazo a la sangre que se les transfunde, ya que el sistema defensivo del enfermo identifica a la sangre que le llega como elemento extraño, como una invasión de sangre que pertenece a otros organismos y debe ser destruida. Como esas transfusiones se repiten con bastante frecuencia, el sistema inmunitario de estos sujetos, que de por sí está debilitado congénitamente, acaba por agotarse definitivamente al cabo de varias reacciones
de rechazo a la sangre y elementos plasmáticos que le están alargando, por otra parte, durante unos años, la vida. La telecomunicación es como un altavoz gigantesco que lanza en todas direcciones voces e imágenes que a veces dicen la verdad, traen nuevas noticias, nuevas ideas, denuncian abusos, derriban telones de acero, etc. Pero la comunicación a gran escala también opera negativamente, lanzando a la opinión pública rumores sensacionalistas, fotomontajes intencionados, campañas publicitarias fraudulentas, culebrones, es decir, toda esa forma de comunicación que los propios profesionales devienen en nombrar telebasura. Un altavoz tan potente lo amplifica todo, sea una canción o una maldición, un sonido musical o un eructo. Y como ocurrió con la radio, la televisión ha sido capaz también de crear alucinaciones colectivas peligrosas, realidades virtuales que carecen de fundamento objetivo y sustrato real.